Bueno, había quedado un par de temas que quería mencionar respecto de ecuaciones relativistas, que hemos visto poco. Como les dije, esto eventualmente va para el examen, las pocas cosas que hemos dado, pero no para el parcial. De hecho, no puse ejercicios, puse unos pocos ejercicios, visto los que se nos fueron acumulando los días. Así que no va en el práctico este tema. Habíamos visto las ecuaciones relativistas y vimos la ecuación de Klein-Gordon, que siendo una ecuación de un solo componente, es como muy difícil pensar en eso como una opción para describir partículas de spin distinto de cero, ¿no? Y después vimos que había una forma de motivar una ecuación de primer orden en espacio y tiempo, en las derivadas, ¿sí? Que tuviera, por lo menos por ser del mismo orden en espacio y tiempo, tuviera chances mayores de ser una ecuación relativista, invariante relativista, y bueno, esto traía como premio, digamos, que esto era posible si psi, lo que sería la función de onda, era un objeto de 4 pisos. Sí, esta es la ecuación para, entonces, en principio una partícula con spin. Habíamos visto que en estas componentes aparecían los estados de energía negativa y que en principio estos, por lo menos en las ondas libres, aparecían como estados con energía positiva. Entonces, acá tenemos algún problema que comenté, ¿sí? En el sentido de, bueno, estos 4 pisos que representan, ¿no? Una opción podría ser una partícula de spin 3 medios. Otra opción podría ser, como comenté, que bueno, que las energías negativas se están dando cuenta de algo que estas ecuaciones relativistas para una partícula no pueden cumplir, y es que esa expresión relativista y una partícula son contradictorias, en el sentido de que en el régimen relativista las partículas se pueden crear y destruir, y uno puede crear pares a partir de un fotón, por ejemplo. Entonces, la interpretación que surgió de esta ecuación, primero como un ansatz, en el momento en el que fue inventada, bueno, fue la primera opción que era un poco lanzada, era, bueno, quizás los 2 pisos arriba representan el electrón y los otros 2 representan el protón, que eran las únicas partículas de spin medio que se conocían. Eso era muy inconsistente porque protón y electrón tienen masas distintas, en fin. La otra interpretación a posteriori fue que de alguna manera ese piso de abajo, esos 2 pisos de abajo, podían representar la antipartícula correspondiente a la partícula del piso de arriba, ¿sí? Y que esos estados de energía negativa representaban los estados de las antipartículas. Y en ese sentido, bueno, también hubo que hacer una interpretación ad hoc de esta ecuación y se inventó lo que yo les conté, que se llamaba el mar de Dirac, ¿sí? En el sentido de que, bueno, el espacio de estados tenía una zona prohibida y después la zona prohibida es la del medio, o sea, no está en el espectro, y después tenemos unas zonas con energía mayor o igual que mc², que es de aquí para arriba, y una energía
menor que menos mc cuadrado, que es de aquí para abajo. Y la interpretación era que todos estos estados de energía negativa estaban ocupados, ¿sí?, por electrones, y que eventualmente un fotón que interaccionaba con un electrón de estos y que lo mandaba a un estado de energía positiva, dejaba libre un hueco, ¿sí?, en este mar de electrones, que como hueco en un mar de partículas negativas se comportaba con una partícula positiva. Entonces acá teníamos que esta interacción de un fotón de suficiente energía, digo suficiente energía porque tiene que, si le da una energía a este, fíjense, y todos los estados están ocupados hasta acá, la única chance es ir a un estado de aquí para arriba, ¿sí? Entonces el fotón tiene que tener suficiente energía, o sea, energía mayor a 2mc cuadrado, ¿sí? Y si eso ocurre y ocurre esa interacción, pues entonces lo que uno ve en esta interpretación es que de un fotón se crea, bueno, aparece un electrón y aparece un hueco en este mar de estados de energía negativa de electrones que se comporta igual que en sólidos, como cualquier hueco, con energía, con carga contraria. Y esto, bueno, era lo que fue una interpretación ad hoc de esta ecuación, que de todas maneras tenía problemas. O sea, el problema de las energías negativas no se termina de arreglar con esto, con interpretaciones ad hoc. Finalmente lo que sucede es que la teoría es inconsistente. La teoría es inconsistente, pero como muchas veces en física, las teorías representan la realidad en un rango adecuado de las energías o de distintas componentes que incluyen esas teorías o modelos. Y es así que con esta teoría, si uno la pone en interacción con un campo electromagnético, empiezan a aparecer cosas que funcionan muy bien. En interacción con un campo electromagnético, Gabriel, ¿sí? entonces para resumirla, los problemas son estos que decís de la interpretación en varias, las diferentes interpretaciones y cómo todas no terminan de cerrar, ¿no? Sí. Todas no terminan de cerrar porque finalmente es inconsistente intentar tratar una partícula relativista en un régimen relativista, digamos, ¿no?, con con energía mucho más grande o por lo menos del orden de su masa en reposo, si uno finalmente lo que está escribiendo es la ecuación para una partícula. Lo que ocurre en ese régimen es otra cosa, que es que las partículas en interacción con los campos electromagnéticos, las partículas se crean, se destruyen. Entonces, ahí hay una inconsistencia fundamental. Aún en esa inconsistencia, en algún régimen, por ejemplo, energías no tan relativistas, ¿sí?, esta ecuación en interacción con un campo electromagnético, bueno, puede dar cosas. Efectivamente, lo que sucedió es que lo primero que se hizo, fíjense, esta es una ecuación libre, acá no hay interacciones, fue ponerle en interacción con un campo electromagnético y ver qué sucedía, ¿sí? O sea, sustituir P con lo que se llama sustitución mínima, que es lo que nos da la electrodinámica, ¿no?, con un campo externo, un potencial externo A, que nos da la interacción de esa partícula con el campo electromagnético. Y cuando se estudió esto, ¿sí?, y ese campo electromagnético se hacía, por ejemplo, un potencial coulombiano, bueno, se empezó a deducir el espectro del átomo de hidrógeno, y entonces empezó a entenderse valores del espectro que no se entendían, se empezó a entender el acoplamiento spin-órbita, que uno lo pone un poco a dedo en la mecánica no relativista, pero que en el límite de bajas energías de esta ecuación relativista nos da perfectamente por ejemplo, el acoplamiento spin-órbita. Entonces, como resultado de esto,
el espectro del hidrógeno aparece bien. Eso tiene que ver con el acoplamiento spin-órbita que se deduce, ¿sí? Y por otro lado, lo otro que da es que G, el factor giromagnético del electrón, da 2. Que eso es otra cosa que también se mide y se entiende. Uno puede poner electrones, por ejemplo, en interacción con campos electromagnéticos, y el factor giromagnético, o sea, la interacción magnética de la partícula, ¿sí? La interacción magnética a primer orden de una partícula es con el spin. Si uno hace la analogía con el momento angular, de cómo un momento angular interacciona con un campo magnético, el factor giromagnético debería ser 1. Lo que se obtiene es que en el caso de los electrones, ese factor es 2, es el doble de lo que uno esperaría clásicamente. Y eso se deduce de esta ecuación, que lo vamos a ver hoy poco sucintamente. De manera que esta ecuación, aún teniendo inconsistencias, ¿sí?, da algunos resultados que permiten, bueno, avanzar mucho más de lo que se entendía simplemente con una ecuación no relativista como la ecuación de Schrödinger. Ese es el espíritu. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por otra parte, también yo no voy a dar, ni me voy a meter mucho con eso, bueno, ¿dónde está el spinum medio acá? Porque, digamos, yo lo estoy acomodando diciendo, bueno, tenemos 4 pisos, la mitad de los pisos, el 3 y el 4 corresponden a la antipartícula y los otros 2 corresponden a la partícula. Como cada uno de ellos son 2 pisos, el 1 y 2 y el 3 y el 4, naturalmente es un spinum medio. Pero, digamos, esto se puede seguir elaborando, no lo vamos a hacer en este curso, pero ustedes, si tienen interés, lo pueden leer en cualquier libro. Si una vez que uno escriba esto de una manera invariante relativista, y bueno, puede hacerlo de siempre, hacer una rotación y ver cómo transforman estos espinores. Y van a ver, lo que se obtiene es que cada uno de estos 2 pisos transforma como un spinum medio, ¿sí? Y esa es la razón de fondo por la cual esto representa spinum medio. No solo porque yo estoy buscando ecuaciones relativistas que me describan spin, sino porque efectivamente cuando uno estudia cómo son las invarianzas ante simetrías de esta ecuación, esta función de onda o este spinor transforma un objeto de spinum medio, ¿sí? Y con todo eso cierra la imagen de que finalmente esta ecuación describe partículas de spinum medio, pero tiene como problema o como bonus decir, bueno, si usted quiere describir partículas de spinum medio con masa, y no tiene más remedio que incluir las antipartículas en un régimen relativista. No va a poder hacer eso solo. Y entonces esto aparece a este nivel quizás como una inconsistencia, que son estos estados de energía negativa. Esta interpretación no es suficiente para arreglar todo el problema, porque, digamos, aparecen otros fenómenos. Siempre uno va a poder tener alguna interacción entre estos estados de energía positiva, interferencias, ¿no?, con estos de energía negativa. Y esas interferencias uno las puede ver manifestadas en los estados de energía positiva. Y eso no se observa. Y aparecen fenómenos muy extraños. Hay uno que se llama Zitterbewegung, que es como una vibración que uno debería observar en las partículas estándar de spinum medio, como los electrones, que eso no está, y eso lo predice la ecuación de Dirac, aún con esta interpretación. Y en fin, como que no se puede llevar al fondo esta interpretación y aún con interpretaciones ad hoc tener una teoría consistente. Para tener una teoría consistente va a haber que hacer otra cosa, que es lo que se llama teoría de campos, que es decir, bueno, yo voy a tener el campo electrónico, si yo quiero formular una teoría para una partícula de spinum medio, como el electrón, y ese campo electrónico va a incluir en un pie de igualdad al electrón y al positrón,
Y cuando uno escribe la ecuación que se necesita para ese campo electrónico, lo que aparece es la ecuación de Dirac, pero para el campo. Esto ya va a ser un campo, no va a ser una función de onda. Acá es una función de onda. ¿Sí? Ok. Eso es un poco el espíritu. Yo lo que querría ver ahora es terminar alguna cuenta que empezamos la vez pasada de la interacción con un campo electromagnético. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, No. Por ahora bien. bien. Teníamos la ecuación que aparecía de lo que llamamos sustitución mínima, ¿no? A ver, discúlpenme la letra horrible esta. Cada vez que arranco con la tablet tengo que volver a aprender a escribir. Ok, ahí va. Esta sería la ecuación, entonces, de una partícula relativista, que por ahora yo simplemente anuncio que es de espino medio, en interacción con un campo electromagnético. ¿Sí? Y acá buscamos los estados estacionarios. Y entonces buscamos funciones de este tipo. En el cuadrado no va, ¿no? En el momento. Sí, esto no. Ok, gracias. Y finalmente esta psi de R la vamos a escribir como dos espinores. Uno que sería el piso de arriba, que tiene dos componentes. Y otro que es el piso abajo, que también tiene dos componentes, que es la que antes llamamos 3 y 4 para psi. Ahora le llamamos 1 y 2. Estos son biespinores en vez de cuadriespinores. El lenguaje de esto es un cuadriespinor. Y esto se lo llama biespinores. ¿Está bien? Y bueno, entonces habíamos escrito esta ecuación. Fíjense que es muy fácil porque alfa lo tenemos y el vector de matriz es este alfa. Tiene simplemente sigma en la antidiagonal. Y esta es o la identidad 2×2 o menos la identidad 2×2. Estas son esas matrices 4×4 que comentamos, que actúan sobre este objeto de 4 pisos. Y bueno, entonces escribir esto es muy fácil. Uno pone alfa aquí, ¿sí? Y queda, vamos a escribir algo más si quieren.
T1 es un 1, 2 por 2, ¿no? Ese es el campo escalar. Y acá de nuevo pongo el cuadriespenor en función de esos dos. Entonces, bueno, acá hago las cuentas, ¿sí? Y cuando multiplique esta matriz, bueno, cada una de ellas va a ir multiplicado por esto, que no tiene estructura matricial, es una matriz de identidad en ese espacio. Bueno, finalmente voy a tener que hacer esta matriz por esta. O sea que esto me va a subir esta componente y me va a quedar, cuando haga esta derivada, bueno, me baja un menos i e sobre h, que con el i me queda un más 1, el h se va, me queda e por phi, ¿no? Entonces quedaría para la primera e por g, ¿sí? Ya que g depende solo de r, ¿no? Igual a c. Bueno, podríamos escribirla quizás para phi todavía. Ahí va. Esa sería la ecuación. La derivada temporal solo actúa en este lado, entonces simplemente cambia este lado. Y ahora sustituimos psi de r, ¿sí? Acá quizás podemos poner psi de r, por la expresión de los espinores, que es esta, ¿no? Y entonces tenemos dos ecuaciones para los espinores. Tenemos una ecuación para el piso de arriba, que tiene E por G, ¿sí? Sería E por psi, que es E por G. Y ahora tenemos que ver en el piso de arriba qué hay. Bueno, este término nos sube, al hacer esta cuenta, nos sube este que está aquí, ¿no? Mientras que estos dos no van a mezclar G con phi, sino que este me va a dar un mc cuadrado G y este me va a dar un q phi por G, que los puedo juntar acá con el E, ¿no? Ese sería el primer miembro. Pasé estos dos para allá, ¿no? Para el piso arriba. Y este lo que hace es, bueno, crearme un término de esta forma, ¿no? Vamos a darle momento generalizado a eso, ahora lo escribo, pero ahora aparece por G, ¿no? Y este momento generalizado es el momento que incluye el momento lineal de los campos. ¿Está bien? Esa sería la ecuación para el piso abajo, para el piso de arriba, digo. Para el piso de abajo, pues este pasa con signo contrario y este queda igual. Y acá aparece lo mismo y este va con el piso arriba. Entonces transformé mi problema en estas dos ecuaciones, ¿sí? Y bueno, acá puedo sustituir una en función de la otra. Por ejemplo, la de abajo es C sigma por pi sobre E más mc2 menos q por phi, todo por phi. Y esto lo puedo meter en el piso arriba, ¿no? Está conjugado abajo, ¿no? El signo. Acá paso dividiendo esto simplemente, ¿no? Claro, pero esa matriz no está conjugada.
no está con el techito, digamos, Eh, del otro lado. acá, Esa. ¿por qué conjugado? O sea, es esta cuenta, ¿no? Esto se mantiene como tal, y cuando hago esta matriz por pues este Ah, G se me junta con este, sí, ok. y me aparece esto. ¿Está bien? Entonces, simplemente es hacer la cuenta, ¿no? En estas matrices 2×2 con este objeto de 2 pisos. Entonces tengo esto, bueno, puedo poner G acá, sustituir y ver. Y de esa manera voy a resolverlo, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a hacer primero, a pensar un poco qué es lo que tenemos, ¿sí? Fíjense que si estoy en un régimen en que no es ultra relativista, ¿sí? O sea, si hago el límite, llamémosle no relativista de esta ecuación, ¿sí? E en general va a ser mc² más lo que llamamos energía en la ecuación de Schrödinger. O sea, esta E que es la energía total, ¿sí? Si estoy en un régimen que no es ultra relativista, por un lado va a tener la masa en reposo y por otro lado va a tener toda la energía esa que tiene la partícula además de la masa en reposo. Si no estoy en un régimen relativista, toda esa energía tiene como primer término, bueno, lo que llamamos energía en el régimen no relativista. Eventualmente puede tener alguna corrección relativista. Pero digamos, el término más grande va a ser este, ¿sí? O sea que mc² en general va a ser más grande que lo que llamamos energía en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Porque digamos, lo que yo quiero obtener ahora en este régimen no relativista es la ecuación de Schrödinger. Entonces vamos a empezar a reconocer cosas. Entonces, lo que me está diciendo la ecuación anterior es que G es del orden de esta cantidad. Porque digamos, esto no es muy grande en términos relativistas, y esta, bueno, tiene una energía no relativista más el término grande que es la masa en reposo. Masa más masa me da 2 masas. Entonces esto me está diciendo que, siendo que pi va a ser del orden de B sobre C y B no va a ser ultra relativista, porque estoy en un régimen que es así, esto me está diciendo que esto es mucho más grande que el numerador. El denominador es mucho más grande que el denominador. Entonces G, en principio, va a ser mucho más chica que G. ¿Está bien? Entonces, en el régimen en el que las energías no son muy grandes, esta ecuación me dice naturalmente que el piso de arriba es el que es importante, los 2 pisos de arriba, y los 2 pisos de abajo son mucho más chicos, que es lo que yo esperaría justamente en un régimen no relativista. Y a la vez eso me permite hacer el desarrollo, digamos, y decir, bueno, me voy a quedar con los términos principales, ¿no? Entonces, si yo sustituyo en la ecuación de arriba, 1, E menos mc² es lo que yo llamé sugestivamente E sub S, ¿sí? La energía que uno tendría en la ecuación de Schrödinger. Después queda el Q por phi. Y de este lado tenemos C sigma por pi. Y ahora sustituyo
sustituyo phi por lo que toca y me queda un 2mc cuadrado y me aparece el cuadrado. Eso es Una orden pregunta. principal. Por supuesto, uno puede hacer un desarrollo término a término, encontrar la primera corrección relativista, etc. Pero yo me voy a quedar con el orden principal. ¿Sí? ¿Por qué antes ya pudiste decir que pi es de este orden, ese cociente? Porque, Peso LC. porque lo que estoy estudiando es un régimen no relativista. Entonces, no espero del impulso velocidades relativistas. Bien, está bien. Porque esa es la hipótesis fundamental, digamos. La energía no difiere mucho de mc cuadrado, ¿sí? O difiere porcentualmente poco de mc cuadrado, ¿sí? Medido relativamente a mc cuadrado, y por lo tanto el impulso generalizado tampoco debería dar energías o velocidades relativistas. ¿Está bien? Bien, entonces tengo esta ecuación y lo que tengo que calcular es sigma por pi. Y bueno, acá hay una fórmula para cuando uno tiene este tipo de productos, hay una fórmula para las matrices de Pauli que me dicen que un producto de este tipo lo puedo poner como A escalar B más I veces sigma escalar A vector B. Esta es una fórmula que se obtiene trabajando un poquito y usando las propiedades de las matrices sigma, ¿sí? De conmutación y de anticonmutación. En este caso, esto me dice que me va a dar esto pi por pi, y después me va a dar I veces sigma por I vector pi. Pero ahora pi vector pi son operadores, ¿no? Porque pi tiene este operador derivativo, ¿sí? O sea, acá siempre recuerden que estamos en mecánica cuántica. P es h barra sobre I Laplaciano, ¿no? Actúa sobre las funciones de A. Y en todo caso, el A es un operador multiplicativo, una especie de potencial que depende de R. Entonces tengo que hacer esa cuenta. Esa cuenta no es difícil porque, fíjense, cuando yo hago esto al cuadrado, ¿sí? Por un lado me queda esto, ¿ok? Y cuando haga esta, ¿sí? Voy a tener pi por pi, digamos, pi vector pi, ¿sí? Por un lado voy a tener p vector p. ¿Qué me da p vector p? ¿Sí? Vamos a escribirlo si quieren. Sería como rotor del gradiente, ¿no? Ahí va. Tengo que hacer esto, ¿no? ¿Está bien? Vamos a agarrarlos por términos. P por P. ¿Qué es lo que da? Si lo pensás como vectores de acero. Si lo pensás como vectores de acero. Si lo pensamos como operadores, bueno, ya tuvimos la mala experiencia de L vector L, ¿no? Que L vector L nos da IL, IH barra L, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero Sí. ¿por qué ocurría eso? Porque las componentes de L no conmutaban. Aquí las componentes de P todas conmutan entre sí.
P sub X conmuta con P sub Y, P sub X conmuta con P sub Z, P sub Z y P sub Y conmutan. Entonces, P vector P lo pueden verificar. Dado que sus componentes conmutan, es simplemente 0. ¿Está bien? Lo mismo da A vector A. Ese es un vector constante, no es un operador multiplicativo, está 0. Es el mismo vector multiplicado. ¿Se entendió lo de P vector P? ¿O no se Sí. entendió? Por ejemplo, vamos a escribir P vector P, componente X. ¿Está? P sub I, P sub Z, menos P sub Z, P sub I. Y esto es 0 porque conmuta. Lo cual no pasaba con el momento angular. Esto nos daba IH barra LX. ¿Se dan cuenta? Entonces esto va a ser, este término va a 0, este término va a 0, y solo quedan los términos cruzados, ¿no? Entonces esto nos va a dar pi por pi, más I sigma por... Y bueno, acá tenemos, por un lado, este P por este operador, ¿sí? Y después tengo este por este. Cuando el P actúe sobre esto, en realidad significa que ese operador derivada va a actuar sobre esto y sobre la función de onda que uno ponga aquí. O sea, va a actuar como un producto, ¿sí? De manera que, por un lado va a actuar sobre A y por otro lado va a seguir de largo y finalmente va a actuar sobre Psi. Y eso nos va a dar este resultado que está acá. ¿Está bien? Entonces, finalmente lo que va a quedar acá es, bueno, menos, que quedaría menos Q sobre C. Bueno, vamos a poner H sobre I. Y va a quedar esto. Entonces, bueno, acá hay cosas que se van. Y el rotor de H ya sé quién es, ¿no? Campo magnético. ¿Está bien? El rotor de A era el campo magnético. Bien. Entonces simplemente ahora escribo la ecuación. Hice esa cuentita, vuelvo a esta ecuación y escribo lo que tengo. Bueno, todo esto que está acá va a ser simplemente un pi cuadrado sobre 2m. Voy a tener el Q por phi, ¿sí? Porque acá tengo pi cuadrado, el pi cuadrado sobre 2m, paso el Q por phi para el otro lado. Y después tengo este término que me quedó acá. Por phi igual a lo que yo debía tener en la ecuación de Schrödinger como energía, o energía no relativista, digamos, en la energía en reposo. Y bueno, esto es lo que uno
tenía, cuando uno quería hacer la dinámica de una partícula de spin 1 medio, ¿sí? En presencia de un campo magnético, ¿sí? La única diferencia es que acá tengo, ¿sí? Bueno, menos Q sobre C, H barra sigma por B, ¿sí? Y esto es menos Q sobre C, 2 S escalar B, ¿sí? Donde pongo el operador de spin como H barra sobre 2 sin el 2, ¿no? Y este acoplamiento que queda acá es justamente el doble del acoplamiento clásico. Lo cual significa que el factor giro magnético para estas partículas de Dirac, digamos, vale 2. En Este realidad, término también tiene un 2m dividiendo, ¿no? sí. A ver. Entonces, sí. Ok. Entonces, en el límite no relativista, vamos a recapitular un poco, si yo arranco de la ecuación de Dirac y digo, bueno, vamos a estudiar esto en un régimen en que las energías no sean importantes respecto a la masa en reposo de esta partícula de Dirac, que yo anuncio que es de spin 1 medio, bueno, empiezo a hacer las cuentas, me quedo con el orden principal en términos de ms cuadrado, podría afinarlo un poco más y hacer todo un desarrollo y obtener incluso correcciones relativistas. Si hago eso me va a aparecer el término spin-órbita, por ejemplo. Pero digamos, quedémonos con el orden principal, y lo que aparece es la ecuación que uno escribe a dedo, digamos, a mano, para una partícula de spin 1 medio, en presencia de un campo electromagnético, ¿sí? Y con una interacción magnética que tiene un factor giromagnético 2. Entonces la ecuación de Dirac me está prediciendo el factor giromagnético 2 para estas partículas, ¿sí? En el caso de que Q sea menos C, o sea, para electrones, me está prediciendo que el factor giromagnético, en este caso, vale 2. Este es un resultado muy importante de la ecuación de Dirac, más allá de reproducir el átomo de hidrógeno, que luego no lo vamos a hacer, y de dar origen directo al acoplamiento spin-órbita sin tener que escribirlo a dedo, digamos, dando argumentos, sino que uno lo deduce. Eso no lo vamos a hacer, pero también se puede hacer en esta misma interacción con el campo electromagnético. Muy rápidamente uno ve que el factor giromagnético que predice es 2, y ese es un triunfo tremendo porque esto se midió en la década de 40, o mucho o antes, no, se había medido en la década del 30, con mucho detalle, y nadie entendía nada, en el sentido de que lo que se esperaba era un factor giromagnético 1 y no un factor giromagnético 2. Y el espectro coincidía si uno ponía G igual a 2. Bueno, eso, fíjense, es un triunfo muy grande de la ecuación de Dirac, ¿no? Se dan cuenta que además el átomo de hidrógeno es como el oscilador armónico, si quieren. Es el, digamos, es el laboratorio más preciso, más accesible que tenemos. Son todas las propiedades del átomo de hidrógeno y se miden los niveles con muchos órdenes de magnitud, 10, 12, 15. Son un laboratorio excelente para testear todas las ecuaciones que tenemos. Así que por un lado tenemos esto, ¿no? Era algo que quería darle. Si uno sigue con esto, no lo voy a hacer,
pero si hacemos un desarrollo no relativista, terminamos con el hamiltoniano spin órbita, tal cual se necesita en el espectro de hidrógeno. Un término sobre R a la 3 y un término S escalar L. ¿Ah? Esto quizás lo vieron en cuántica, que para explicar los espectros atómicos era necesario el término spin órbita y tenía que tener este valor. Pero esto usualmente en los cursos no relativistas se argumenta, ¿sí?, que tiene que ser de esta manera y se ponen algunos factores a dedo. Se discute que es razonable tener este término 1 sobre R3 por el acoplamiento entre el momento angular orbital y el spin. Y finalmente uno hace las cuentas, digamos, en los espectros atómicos con esto y se explican muchas propiedades de los espectros atómicos. Pero aquí se deduce de la ecuación de Dirac. No lo vamos a hacer, simplemente lo menciono. O sea, este término que corrige se puede obtener directamente siguiendo el desarrollo, eso es lo que decís. Exacto, sí. Finalmente uno también tiene los niveles del átomo de hidrógeno. Voy a escribir la fórmula y voy a hacer algún comentario nomás. Esta es la constante estructura fina. Muchos factores, un medio y el un medio. Bueno, estos serían los niveles del átomo de hidrógeno en términos del momento angular total, ¿no? J. Fíjense que uno va a tener un spin un medio y un spin L, de manera que ahí va a tener diversas posibilidades. ¿Sí? Entonces esto explica que por ejemplo, el 2 es un medio esté por arriba del 2p un medio, y esta es una diferencia minúscula, ¿sí? Y esto es lo que se llama el corrimiento de Lambda. En fin, no quiero empujar mucho porque esto está caído del cielo, pero digamos, en todo caso, hay un desdoblamiento de niveles en el átomo de hidrógeno que uno no lo puede explicar si no incluye correcciones relativistas, y eso incluye, por un lado, que G tiene que ser igual a 2, a menos que uno lo quiera poner a mano. Por otro lado, que hay un término spin órbita, que tiene esta fórmula, a menos que lo quiera poner a mano, pero la ecuación de Dirac lo da. Dan los niveles del átomo de hidrógeno que son correctos, y además explica la diferencia de energías entre los niveles L igual a 0 y L igual a 1 de N igual a 2, que es lo que se llama corrimiento de Lambda, que esa es una diferencia minúscula en los niveles de átomos hidrogenoides o en los niveles de los átomos. Todo esto sale de la ecuación de Dirac. Entonces la ecuación de Dirac,
En el régimen no relativista da resultados muy buenos, a pesar de tener esas inconsistencias, ¿sí? Esta es la notación espectroscópica que pone acá el número principal n, acá pone el L, S significa L igual a 0 y P significa L igual a 1, y este significa el momento angular total. La suma de L y S sería el J. Aquí están acoplados L y S. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí esto de la interacción con campo electromagnético. Ahora yo querría hacer algún comentario sobre la invariancia o la covarianza relativista. De la ecuación de Dirac. Y que es el otro elemento que necesitaríamos. Porque si finalmente tenemos una ecuación relativista, uno esperaría que entonces ante transformaciones de Lorentz, ¿sí?, o de Minkowski, uno tenga en distintos referenciales la misma ecuación. Si no, no tenemos una ecuación de la física. Fíjense que ese es el principio fundamental. Digo, la física es invariante ante transformaciones de Lorentz, ¿sí?, propias por lo menos, ¿no? Eso da como resultado que, bueno, primero la relatividad especial que ustedes ya conocen, ¿sí? La invariancia ante Galileo no es cierta en la naturaleza, la que es cierta es la invariancia ante Lorentz. De hecho, ante la comparación de las ecuaciones de la dinámica clásica de Newton y las ecuaciones de Maxwell, bueno, finalmente la que ganó fueron las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell no son invariantes Galileo, son invariantes Lorentz, mientras que las ecuaciones de Newton son invariantes Galileo y no son invariantes Lorentz. Y la simetría fundamental es la invariancia de Galileo. La invariancia de Lorentz, discúlpenme. Entonces, las ecuaciones de Maxwell no las modificamos, ¿sí? Y lo que tuvimos que hacer es reformular todo el concepto del tiempo y la transformación entre coordenadas espaciales y temporales, y terminamos con, bueno, con reconocer que las ecuaciones de Maxwell, en esa forma tan particular que las escribimos, ¿sí?, que como comentábamos, tenemos un número sobrecompleto de variables, tenemos más ecuaciones que variables, digamos, 6 variables que son los 3 valores de los dos campos, E y B, y tenemos 8 ecuaciones, ¿sí? Pero ese conjunto de ecuaciones son invariantes Lorentz. Así que finalmente terminamos con la relatividad especial, y ahora si tenemos ecuaciones relativistas, deberíamos ver que efectivamente son invariantes relativistas. La invariancia relativista, bueno, viene de reconocer que una coordenada x mu en un nuevo referencial, que le vamos a llamar prima, tiene una expresión donde, bueno, uno suma de 0 a 3, donde 0 es la coordenada temporal. Y esto, bueno, transforma entonces las coordenadas en el sistema S, que no está en movimiento, entre comillas, al sistema S', donde está en movimiento. Así se transforman las coordenadas, así se transforma un cuadrivector, ¿sí? Y esto para ahorrar notación, siempre se escribe así, asumiendo que implícitamente dos índices que están repetidos, y con estos caracteres griegos, mu, van a estar sumados de 0 a 3. ¿Sí? Eso lo deben haber visto en
en teoría electromagnética. También vieron que el invariante, bueno, que esta cantidad, que se llama invariante de distancia diferencial, es justamente invariante, o sea, da lo mismo esta distancia en un sistema que en otro. Y esto lleva a que, digamos, los productos escalares de dos cosas que se comportan como igual que X, que se comportan como cuadrivectores, el producto escalar es un invariante Lorentz, ¿sí? Entonces, si A es cuadrivector y B es cuadrivector, eso quiere decir que se transforma como Xmu, digamos. Entonces, A escalar B, o lo que se escribe así, es invariante. O sea que esto es un escalar. Toma el mismo valor en cualquier diferencial. Y así uno sigue formulando y, bueno, obteniendo propiedades de estas cantidades. Estos son tensores de un solo índice. Uno puede juntar dos vectores y construir un tensor de índices superiores y así seguir con la historia. Entonces, la idea es que tenemos en un sistema S mi función de ondas de Dirac, y la pregunta es cómo es en un sistema que se mueve a velocidad constante respecto al primero, si primas. Y cómo se relacionará además con la función original, ¿sí? Esa es parte de la pregunta. Y la otra pregunta es, bueno, si yo tengo que se satisface la ecuación de Dirac en un referencial, en otro referencial, obtenido por una transformación de Lorentz, ¿vale la misma ecuación? Y para la función transformada en las nuevas coordenadas. Eso es lo que uno esperaría para una ecuación covariante relativista, ¿sí? Bueno, vamos a ver que efectivamente eso se puede obtener. Y para empezar, lo que uno hace es pasar de las matrices alfa y beta que definimos la vez pasada a las matrices gamma, ¿sí? Que se definen de esta manera. La gamma 0 es simplemente la beta, y las gamma con un índice espacial i se definen como beta alfa sub i para i igual a 1, 2 y 3. O sea, gamma 0 en la representación que usamos es identidad menos identidad 0, 0 en matrices 2×2. Y gamma i va a ser, bueno, 1, 0, 0 menos 1 por la matriz 0, sigma i 0. De acuerdo a las definiciones que teníamos, tanto de beta como de alfa. Y bueno, si uno hace esta cuenta, acá queda sigma i, ¿sí? Este por este. No, acá queda 0, digo. Este por este da 0. Acá queda sigma i. Acá queda menos sigma i. Y acá queda 0. O sea, estas serían entonces la representación estándar o la representación de Dirac de las matrices gamma, en donde usamos la representación estándar o de Dirac de las matrices alfa y beta. ¿Está bien? Estas matrices a veces se designan como gamma mu, ¿sí? Que son las matrices gamma 0, gamma 1, gamma 2 y gamma 3. ¿Okay? De esa manera tenemos un mismo índice. No es que sean objetos que se transforman como un cuadrivector, pero son también 4 objetos, ¿no?
Bueno, en estas condiciones es muy fácil escribir la ecuación de Dirac. Fíjense que la ecuación de Dirac, en función de las matrices gamma, es esta. Por un lado podemos dividir por C, ¿sí? Con lo cual queda, ahí ya tengo la derivada con respecto a la coordenada de x0, ¿no? Y del otro lado nos queda alfa por P más beta MC. Ups. Y puedo multiplicar por gamma 0 a la izquierda. Gamma 0 beta me va a dar beta por beta, y esto vale 1. ¿Okay? Gamma 0 alfa me da las matrices gamma. ¿Sí? Y entonces directamente todo esto me queda escrito en función de las gamma, y dado que P es H sobre I laplaciano, esto también implica derivadas con respecto a las coordenadas x, y, ¿no? Y por lo tanto también lo puedo escribir en términos de las coordenadas x, y la matriz, la ecuación de Dirac, quedaría así. ¿Ok? Fíjense que el P tiene un H sobre I, eso da un menos I, lo paso para el otro lado, lo junto con el gamma 0, y me queda todo esto. ¿Sí? Todo esto se puede escribir en forma más breve como IH barra gamma mu derivada de x mu aplicado así, igual a m sepsi. Y esto mismo, bueno, podría juntar estas cosas. Y acá tengo entonces la ecuación de Dirac escrita en las coordenadas naturales de la relatividad especial, digamos, y con esos matrices gamma. ¿Ok? ¿Ya A llamaste veces, C por T, X0? ¿cómo? ¿Perdón? Que ya está llamando X0 a C por T. Claro, acá C por T le llamé x0, y esto ya tiene las derivadas con respecto a las coordenadas x, y, ¿sí? De manera que tengo todo esto. A veces se le llama, por ejemplo, A/ a este producto interno. ¿Sí? Es una manera de, en vez de escribir esto, escribir algo más breve. Y por supuesto, esto es lo que yo llamaría la cuadridivergencia también, ¿no? De manera que a veces esta ecuación la podrán ver escrita de esta manera. Es lo mismo usando la notación de que esta barrita tachando significa esto que está aquí. ¿Está bien? Y más aún, en unidades naturales,
es decir, H barra es igual a C es igual a 1, la ecuación de Dirac queda I de slash menos M por psi igual a 0. Y si sigo empujando esto, termino no escribiendo nada, ¿no? Pero bueno, ahí termina. ¿Está bien? Ahí ya quedó para ponerle una taza o una remera. Sí, ahí ya entra en ahí en esas cositas que uno usa en el cuello, ¿no? Con una cuerdita. Entra. Miren, no lo tengo acá, pero esta es la ecuación que está en la tumba de Dirac. Después se las mando, ¿está? Dirac está enterrado como Faraday y Newton en la abadía de Westminster, ¿sí? En Londres. Si alguno de ustedes tiene la suerte de ir a Londres, sea o no religioso, vaya a la catedral, a la abadía de Westminster. Ahí están enterrados todos, por decirlo brevemente. No solamente los científicos, sino Lord Byron, bueno, Shakespeare, si efectivamente existió, y todas las grandes figuras que ha dado Inglaterra. Pero en particular está la tumba de Dirac, y en el piso de la abadía, ahora después les mando la foto, esta es la ecuación de Dirac, que es esta. Así que entra en muchos lugares la ecuación. También la de Boltzmann tiene la expresión de la entropía, la tumba de Boltzmann. Bueno, detalles macabros. Esto también a veces se escribe como P menos M por psi igual a 0, donde P ya es un operador derivativo, ¿no? En interacción, con un campo electromagnético, pues simplemente escribimos P menos, bueno, menos A menos M por psi igual a 0. O sea, estoy poniendo Q igual a 1. ¿Bien? También con unidades de carga naturales. Donde A, tachado, es a mu, gamma mu, o si quieren, sí, a mu, gamma mu, gamma mu, ¿sí? Y el cuadrivector A es el de siempre, el potencial escalar y el potencial. Este sería el gamma mu, gamma. ¿Está bien? Bueno, esto sería entonces la ecuación escrita en una forma, llamémosle, manifiestamente invariante. Digamos, porque todos los objetos que actúan acá son invariantes Lorentz, o acá, ¿sí? Por un lado tengo esto, que es un producto escalar, que si estas dos cosas fueran cuadrivectores, esto sería un invariante Lorentz, ¿sí? Y por otro lado tengo esta cantidad, que es la masa, el reposo de la partícula, que no depende tampoco del diferencial. Bueno, esto simplemente significa que es manifiestamente covariante, pero no significa que esto sea un producto escalar que es un cuadrivector, digamos. Porque gamma mu son simplemente matrices numéricas, no es un cuadrivector. Tiene índice mu, pero no todo lo que a uno le ponga índice mu termina siendo un cuadrivector. Ese es mi ejemplo preferido, ¿no? Yo puedo juntar las 4 boletas que pago en casa, luz, agua, gas y impuestos municipales, le pongo un índice mu y no es un cuadrivector. Entonces la covarianza significa ¿Qué significa el Q igual 1 acá? el Q igual 1 es un electrón, digamos, es tomar la carga fundamental igual a 1. En unidades ya de... En unidades naturales, ¿no? Porque la sustitución perfecto. mínima era P por P menos QA sobre C, digamos.
Y yo lo único que hice fue poner en vez de P, P menos A. Entonces estoy tomando C igual a 1 y Q igual a 1. ¿Está bien? Eso quizás fue un poco rápido ahí. ¿Está bien? Sí. Entonces tengo S, tengo psi, tengo la ecuación de Dirac. Ahora tengo un S'. Tengo la función que podrá ser diferente y que sus variables son las X'. Y debería tener la misma ecuación. Vamos a poner acá con... Esto significa que es covariante, ¿no? Y es más, esta gamma tiene que ser equivalentes a las gamas. En el sentido de que si yo tengo una transformación unitaria entre ellas, pues lo habíamos dicho, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho para las matrices beta y alfa, ¿no? Que no eran únicas, sino que a través de una transformación, en este caso unitaria, me daba lo mismo que matrices gamma o alfa y beta usaba de representación. Entonces, si tengo acá la ecuación de Dirac en el sistema original, y ahora hago la transformación de Lorenz, me voy a un sistema X', yo lo que debería tener es que tengo una nueva ecuación de Dirac, también con matrices gamma, sea cuales sean, porque para tener la ecuación de Dirac no me importa cuáles son las matrices gamma, tiene que ser algunas matrices gamma o alfa y beta que cumplan las relaciones de conmutación que necesitaba, ¿sí? Las que escribimos en la primera clase. Y a la vez la función de onda se tiene que transformar a las nuevas coordenadas y bueno, podrá ser otro tipo de función. Yo no escribí acá las relaciones de conmutación de las matrices gamma, pero ¿se acuerdan que las alfa i al cuadrado, igual que la beta al cuadrado, daban la identidad 4×4? Y a la vez que las alfa i y las alfa j anticonmutaban. Y a la vez las alfa i y las beta también anticonmutaban. Eso lo obtuvimos en la primera clase. Bueno, ahora uno hace el mismo juego con las gamma mu. Y es muy fácil, digamos, obtener las relaciones de conmutación, de anticonmutación, las que sean, para las matrices gamma. Y todas estas relaciones finalmente quedan escritas en una sola, que es muy elegante. Y es esta relación. Si ustedes quieren, el anticonmutador de gamma mu con gamma nu da 2 veces G mu. El 1, uno nunca lo escribe, ¿no? Porque esta es una relación entre matrices 4×4. Este es un número, acá lo que falta es la matriz 4×4. Entonces esta cuenta no la voy a hacer, pero es una cuenta que ustedes pueden hacer muy rápidamente, ¿sí? A partir de esta, y de esta, y de esta. Esto usualmente se le da el nombre de un conjunto de matrices que cumple esta relación, se le llama álgebra de Clifford. Y bueno, yo lo que necesito son matrices alfa y beta que tengan esta relación,
y como les decía, hay muchas soluciones, ¿sí? O sea, alfa podría cambiar a este haga alfa S y beta lo mismo. Para S unitaria, eso lo vimos la clase pasada. Y bueno, lo mismo pasa con las gamas. No hay unas únicas gamas, sino que hay todo un conjunto de gamas que uno puede obtener a través de esta transformación de unitariedad. ¿Está bien? Bueno, entonces, simplemente para la gama tenemos eso que es equivalente. Yo ahora lo que voy a hacer es obtener la ecuación que me va a determinar la transformación, digamos, de la función de onda psi en términos de la nueva psi. Entonces, para eso vamos a decir, bueno, esta nueva función de onda, en el nuevo sistema y dependiendo de las nuevas coordenadas, por supuesto, si la transformación de Lorentz era x' igual a por x, digamos, esto va a ser psi' de a por x. ¿Sí? Entonces, acá voy a decir, bueno, la nueva función de onda va a ser, digamos, una transformación de la función antigua a través de una cierta función. Va a depender, por supuesto, de la transformación de Lorentz y la voy a obtener a través de psi de x. Y voy a asumir que esta no depende de x y t. Y eso lo voy a argumentar porque el espacio es homogéneo isótropo. Entonces no podría tener ahí una dependencia complicada de x, ¿sí?, que me dé esa transformación. Por otro lado, va a ser lineal, digamos. ¿Por qué? Y porque la ecuación de Dirac es lineal. Cualquier cosa que sea no lineal, difícilmente se me transforme esto en una misma ecuación de Dirac. ¿Está bien? Entonces esto mismo lo puedo escribir como, bueno, la transformación inversa, ¿no? X es a la menos 1 por x'. ¿Está bien? Entonces, usando esta ecuación, simplemente psi de x la puedo escribir por un lado como la transformación inversa de psi' x', ¿sí? O sea, pasé para el otro lado, multipliqué por la transformación inversa. Esto es, por supuesto, s a la menos 1 de a psi' de ax. Que x va a por x es nomás que es una transformación lineal. Esta es una transformación de Lorentz, ¿no? Ok. Y el pasaje que estás haciendo es por esos dos motivos de que decís que tiene que ser lineal Claro, yo y no digo, ¿cómo la nueva función psi? ¿Sí? Por un lado es una función de las coordenadas y de las coordenadas nuevas. Y por otro lado la obtengo a través de una transformación. Yo lo que argumento es que esta transformación es lineal y es constante. ¿Sí? Es lineal porque la ecuación de Dirac es lineal, y si no fuera lineal esa transformación, no voy a obtener una ecuación lineal, digamos. Y por otro lado es constante porque el espacio es homogéneo, isótropo, tiene todas las propiedades que uno quiera, en ese sentido. Entonces, simplemente busco la transformación más sencilla, que es una lineal de coeficientes constantes,
Esos coeficientes, por supuesto, van a depender de la transformación de Lorentz, y es la única dependencia que tiene esta, que sería una matriz, ¿no? S. Porque, digamos, voy a tener un objeto de 4 pisos transformado a otro objeto de 4 pisos. Esta va a ser una matriz 4×4. Bien. Ese es el argumento. ¿Ok? Y bueno, finalmente, usando esta ecuación anterior, esto mismo lo puedo escribir como S a la menos 1 de A por psi' de X, ¿no? Lo cual me dice que, bueno, que esta matriz tiene esta propiedad. S de A a la menos 1 es simplemente la inversa. Que es un poco natural, digamos. O sea, ir de un lado a otro. O sea, considerar la matriz inversa es simplemente considerar la transformación inversa de Lorentz. Es la que me lleva de un lado al otro. O sea, esto lo que me hace ir es de S a S', con A o con menos A. Bueno, entonces tengo la ecuación de Dirac. Vamos a empezar a escribirla y usar estas condiciones que sabemos, o por un lado esta propiedad de la matriz S, por otro lado de esta matriz S de A, y por otro lado, ¿quién es la psi'? ¿Sí? Y vamos a ver que efectivamente existe esa S y se puede calcular. Entonces escribo la ecuación de Dirac y vamos a tratar de transformarla a las nuevas coordenadas. Porque lo que sabemos es esto. En un sistema sabemos que se cumple la ecuación de Dirac. Entonces empezamos a sustituir. Y en vez de psi de X ponemos S a la menos 1 de A por psi' de X'. Ok, esa es la definición. Simplemente de quién es psi y quién es psi'. ¿Sí? Y ahora, para que nos quede, porque yo lo que voy a tratar de reconocer es una ecuación como esta, pero me tiene que aparecer, por un lado, la psi' de X', que ya la tengo acá, y por otro lado, todo esto tiene que depender de X', no de X. ¿Sí? Entonces, para empezar, multipliquemos a la izquierda por S de A, ¿sí? De manera que este MC me va a quedar por un S de A por S a la menos 1 de A, que se me va a ir, y me va a quedar un MC. Pero este me va a quedar con lo que sea, ¿no? Queda IH, S de A, que es una matriz 4×4, gamma mu, S a la menos 1 de A, ¿sí? Porque este multiplica este término de acá. La derivada pasa para un lado y para el otro, porque esta es una matriz 4×4 constante y esta es una derivada de las coordenadas X y que no funciona como un coeficiente en ese espacio 4×4. Pero este gamma mu es una matriz 4×4. Entonces, cuando yo multiplico a la izquierda por S de A, me va a quedar S de A gamma mu S a la menos 1 de A. Y en este término se me va a ir. Entonces voy a tener esto. Y el MC me va a quedar como tiene que ir. Y acá simplemente me va a quedar psi' de X'. Entonces ya casi estamos, digamos. En el nuevo sistema yo tendría esta nueva ecuación, ¿sí? Tengo este término que ya lo reconozco, ¿sí? En el nuevo sistema tengo el mismo término. Lo que tengo que ver es esto quién tiene que ser, ¿no?
Y bueno, para eso voy a tratar de escribir esta derivada de x mu en función de las coordenadas primas. Y eso no es difícil. Derivada de x mu es, bueno, es una derivada de una función compuesta, digamos, x' nu. Esto es derivada de la función compuesta, ¿no? Acá estoy pensando que x mu es una x mu de x'. ¿Sí? Entonces, cuando hago la derivada, voy a derivar respecto a estas coordenadas. Y lo que me quedó ahí es simplemente la transformación de Lorentz, digamos. O sea, esta derivada es simplemente esto que está acá. Si yo derivo x' nu, no, lo escribí al revés, pero estos son índices todos mudos, ¿no? Escribirlo así. La derivada de x' nu con respecto a x mu me da justamente el coeficiente de la transformación de Lorentz, ¿no? Es un coeficiente constante. ¿Ok? Entonces, con esto, esta es una prima, ¿no? La prima acá. Ya está. ¿Sí? Con esta pequeña cuenta escribo la derivada de esa x mu en términos de las nuevas coordenadas x'. Entonces, la ecuación me queda esta que está. Igual a 0. ¿Está bien? Bueno, entonces todo esto, ¿qué tiene que ser para que esto sea la ecuación de Dirac? Y el nuevo gamma, ¿no? El gamma, ¿no? O sea que S tiene que cumplir esta ecuación. O bueno, esto también. Esta ecuación también la puedo escribir así, simplemente transformando por la inversa. O sea, multiplico por S a la menos 1 y por S. Quizás queda mejor así. Y esta es la ecuación que me permite determinar S. Entonces la pregunta es, ¿existe S? Entonces, ¿existe una transformación que permita hacer, que permita resolver esta ecuación? ¿Sí? ¿Alguien había preguntado algo? Sí, sí, Dale. quería preguntar, antes de que capaz que cambiaras un poco de tema, que no me terminó de cerrar la parte de la relación entre el inverso de S y S de a la menos 1. Que no sé si ahora lo íbamos a usar esto. Lo demás, más arriba. Sí, de esto último, todo claro. Pero
que por acá lo he usado, ¿no? Sí, que no termino de entender ahí cómo es el truco. Em, claro, a ver. ¿Dónde era? ¿Era acá? ¿Cuál era lo que no entendía yo? Em, ¿Cómo llegas Acá no a escribí nada, perdón, acá no escribí nada. Esto es igual a esto, ¿no? Sí, sí, por eso. No sabía cómo concluías al final la Perdón, relación perdón, entre perdón. S de a la Acá, menos 1 sí, eso es y lo S que a la menos 1 de a. claro, lo que yo, sí, porque pensé una cosa y escribí otra. Ahora sí, acá lo escribí mal, disculpe. Claro, S a la menos 1 psi prima de X es S a la menos 1 psi prima de X. Entonces, de esta ecuación surge que S a la menos 1 es S a la menos 1 de A. Entonces, de esta manera, que es muy intuitiva, puedo calcular cuál es la inversa de esa matriz S. Ahí va. Y eso sale, a ver acá, usando esto, ¿no? Sale usando esta ecuación. A ver, vamos a ver. Ok, A la menos 1 de X' es X, ¿no? claro. A ver. Debe salir a hacer la cosa al revés, ¿no? Arrancar con psi de X y... Sí, sale de usar esta ecuación, pero a ver, no lo veo ahora. Sale usando esta. Sí. Debe ser esa ecuación cambiando los roles. Pones al principio psi de X y igual a S a la menos 1 psi de X', Claro, ¿no? simplemente es decir que psi de X, por un lado, psi prima de X' es S de A, psi de X. Y por otro lado, psi de X, que esto viene de transformar X a A por X, digamos. Y si hago la transformación inversa, que es pasar de X' igual a X con A a la menos 1 a X, ¿sí? Acá tendría entonces S de A a la menos 1 psi prima de X' igual a. Entonces escribo esto, ¿no? Ahí va, perfecto. Gracias. Bueno, entonces con estas ecuaciones, simplemente la pregunta es, bueno, ¿existe S? Bueno, claramente S se puede calcular. Hice la función de la transformación de Lorentz, o sea, los amo y de las matrices K.
Por ejemplo, se puede calcular S para un boost, y entonces ver cómo en un boost se transforma la función de onda. Se puede calcular para una rotación, que es un caso particular, transformación de Lorentz. Y entonces tenemos que nos va a salir el espinum medio, ¿sí? Estos objetos se transforman como un espinum medio. Y en cualquier otro caso que uno necesite, ¿sí? Por ejemplo, para a ver. Sí, para una transformación de Lorentz, que es un boost en el eje X, no lo vamos a hacer, pero simplemente voy a poner el resultado. Si tenemos que esta cantidad omega es raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, sale que psi' de x' es e a la menos i sobre 2 omega por la matriz i sobre 2 conmutador de gamma 0 con gamma 1 aplicado a la psi de x. En fin, este es tan solo un comentario. Por supuesto, esto no es elemental, simplemente hay que hacer la cuenta despacito, ¿sí? Por ejemplo, uno se considera transformaciones de Lorentz infinitesimales y lo calcula para una transformación de Lorentz infinitesimal. Después compone transformaciones de Lorentz pequeñitas y obtiene entonces para una transformación de Lorentz finita, igual que hemos hecho en muchos casos, ¿no? O sea, esto sale considerando transformaciones de Lorentz infinitesimales. El argumento de psi es x, el del psi a la derecha. Sí, sí, sí. Esto como transforma de... Esta es la S directamente, ¿no? Perfecto. O sea, en general, una transformación infinitesimal de Lorentz es a partir de el G mu abajo. Y bueno, acá hay una cantidad que también tiene estos dos índices, ¿no? En fin, acá hay que hacer un poco de álgebra con las transformaciones de Lorentz y uno puede deducir en los distintos casos. Entonces uno se plantea esta en el caso de un boost. Bueno, en el caso de un boost en la dirección X, el A, por ejemplo, 1 es gamma menos gamma beta, 0, 0, menos gamma beta, gamma, 0, 0, con 1 y a punto. Esta sería una transformación finita de Lorentz. Entonces ahora uno dice, bueno, beta es muy chiquito, entonces si beta es muy chiquito, gamma es 1, ¿sí? Entonces esto va a quedar simplemente un 1, que es este, ¿sí? Y la transformación infinitesimal va a ser 0 menos beta, beta 0, 1, 1. Y acá 0 y acá 0. Y esta sería la transformación infinitesimal para un boost en la dirección X. Y bueno, uno sigue, entonces lo mete acá, ¿sí?
desarrolla esto, que también tiene una expresión infinitesimal, y termina calculando, digamos, las matrices. Esa matriz que está ahí. Entonces, bueno, recapitulando. Vemos que efectivamente esta matriz no solamente tiene una forma manifiestamente covariante, ¿sí? Porque digamos, esto tiene todo el aspecto de ser algo invariante Lorentz, sino que además uno puede hacer la transformación de Lorentz y puede encontrar cómo transforman las funciones de onda y obtiene entonces la misma ecuación de Dirac, ¿sí? Que no lo escribí acá, pero que si se cumple esa condición, entonces simplemente tengo IH gamma mu TA de X' mu menos MC por psi' de X' igual a C. Entonces tengo la misma ecuación de Lorentz en los dos referenciales. Bueno, entonces con esto yo creo que es suficiente. Esto, bueno, nos muestra las propiedades principales de la ecuación de Dirac. Es una ecuación relativista. Es una ecuación de relativista que mostramos que tiene todo el aspecto de describir partículas con spin. Y argumentamos que eran de spin un medio, pero no lo pudimos demostrar, no nos dio tiempo. Vimos que la ecuación de Lorentz, la ecuación de Dirac es covariante, en dos referenciales mismo la misma ecuación. Y después, bueno, hicimos algo de la física de esa ecuación, porque digamos, la ecuación de Dirac sin interacción no tiene ningún resultado físico. Nos da en todo caso lo que uno espera de las ondas planas de esa ecuación, pero no nos da ningún observable. Lo observable aparece cuando uno lo pone en interacción con algo. Y lo que tenemos en la naturaleza, ese algo, son los campos electromagnéticos. Es la interacción más simple. Después uno puede poner esas partículas en interacción con otras, de otra manera, con las otras interacciones elementales que existen. Pero digamos, con el electromagnetismo, lo que nos da es lo que hicimos hace un rato, ¿sí? Que es hacer el acoplamiento mínimo. Eso nos da origen entonces a diversos términos, y el que escribimos y reconocimos fue el término de interacción de spin con campo magnético, y eso nos mostraba que teníamos un factor giromagnético el doble del esperable clásicamente. Y bueno, ahí terminó el argumento. Yo creo que estas tres clases por lo menos muestran un panorama de la dinámica relativista. Creo que la dinámica relativista vale la pena conocerla en la ecuación de Dirac. Quizás me hubiera gustado disponer de un par de clases más y deducir la fórmula de la energía del átomo de hidrógeno. Pero digamos, ya sabemos que es una teoría que no va a ser consistente, ¿sí? Que tiene los estados de energía negativa. Esos estados de energía negativa, bueno, finalmente terminan por hundir un poco las interpretaciones. Hay cosas que uno puede hacer cuando esos estados de energía negativa juegan un rol muy pequeño, que es en el límite no relativista, pero uno hace una ecuación relativista en principio para tener el régimen relativista. Uno querría recuperar lo que sabe del régimen no relativista, y eso sale muy bien con los argumentos que dimos, ¿no? Obtenemos el spin órbita, se obtiene el espectro del hidrógeno, el factor giromagnético sale correcto. Pero además uno quiere algo más, que es, bueno, quiero hacer la física en cualquier energía, no quiero tener una teoría para todos los rangos de energía que pueda explorar en mi laboratorio. Y para hacer eso hay que ir más allá de la ecuación de Dirac, como les he ido comentando, y hay que hacer lo que se llama la teoría de campos correspondientes, ¿sí? Que se estudia en otros cursos usualmente. La teoría de campos correspondientes, lo que uno hace es, en principio, desarrollar
de una manera de hacerlo que induce a veces a confusión, por eso lo voy a comentar, es que uno escribe simplemente la ecuación libre, la función de onda libre de Dirac como suma de ondas planas. Y después lo que dice es, bueno, esos coeficientes que acompañan las ondas planas van a ser operadores de creación y destrucción con las relaciones de conmutación de fermiones y termina en realidad con un campo cuantificado, ¿no? Y es una manera muy rápida de hacerlo. Y entonces uno está haciendo lo que sería la segunda cuantificación de la ecuación de Dirac. Eso da una teoría de campos. Si uno hace lo mismo con la ecuación de Schrödinger, no tiene nada diferente, obtiene la ecuación de Schrödinger en segunda cuantificación. Si uno hace eso con la ecuación de Dirac, pues obtiene algo esencialmente diferente, que es una teoría de campos en que el hamiltoniano no va a conmutar con el operador de número. Mientras que la ecuación de Dirac, de Schrödinger, si uno hace segunda cuantificación, el hamiltoniano conmuta con el operador de número, lo cual quiere decir la cantidad de partículas es una constante del movimiento. Y en la ecuación de Dirac, cuando uno hace la segunda cuantificación, no. Entonces uno está cambiando una ecuación de una partícula con una ecuación de muchas partículas, donde ya no se conservan el número de partículas, y bueno, tiene otro objeto, otra dinámica, otra física. Así que bueno, con estos comentarios creo que cerramos por acá. ¿Está bien? Si tienen preguntas, podemos comentar. Una cosa nomás que es detalle. Sí. No termino de entender, los gamma, porque ahora vos escribiste cómo te queda la ecuación en el sistema transformado. ¿Son los mismos gamas de antes o son estos gamma de hecho que Bueno, van a son ser algunos asymptotos? gamma. Digo, son Está, gamma. perfecto. Los que sean van a salir de esta ecuación. ¿Sí? Claro, pero vos ahí estás pidiendo eso es igual a los gamma de antes, ¿no? Esa es la duda que me queda. Digo, no, porque los de antes. Este es algún gamma de todos aquellos Ah, que puedo tener. O sea, no te ok. confundas este con el de la ecuación original. Este es Está alguno eso. de los gamma. Alguno de Que estos. cumple Claro, de los que cumplen la ecuación, la relación. Ok, claro, algunos de estos. Que a menos de una relación de unitariedad sean gamas admisibles, digamos. Así como los eran los alfa y los beta. ¿Está bien? está Ah, perfecto. acá ya estoy en la nueva ecuación. Para que esto sea la ecuación de Dirac, acá me tiene que aparecer alguno de los gamma admisibles. Pero todo esto tiene que ser un gamma nu. Ese Pero está gamma nu vinculado. es alguno de todos estos, digamos. Con cualquiera sea U unitaria, ¿no? 4×4. ¿Está bien? Y el gamma que está dentro, entre los S, sí es el que teníamos antes, ¿no? Este sí es el original. ¿Sí? Está, perfecto. Bien. Pero este gamma Eh, también era cualquiera de todos los que podían ser, sí, digamos. sí, No hay por qué usar la representación de Dirac. Así que de acuerdo. lo que necesito es un gamma que haga bien su trabajo como gamma, digamos, que cumpla las relaciones. Bárbaro. Todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a decir así, si tienen dudas del práctico, cualquier duda que tienen, escríbanme a mi mail. Bien. No sé si escribiendo en la página web del curso sale, me da un aviso de que creo que avisos ustedes no están habilitados, ese era el problema, ¿no? Así que me escriben a mi mail, digamos, cualquier duda que tengan y yo les respondo antes del parcial. Quizás antes del parcial si quieren, podemos hacer algún encuentro. El ¿El parcial parcial, queda fijado para qué día al final? bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo es el parcial? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué habíamos Ok. dicho? A ver, ahora que voy a Creo que habían dicho el 12, ¿no? el 12. Sí, creo que era el 12. ¿A qué hora quedamos? Ok. Dijimos de mañana, de tarde, díganme. La hora que Yo, quede. si se puede, en estos días, pues creo que
El 12 tengo que tomar examen, igual ya se los confirmo. Sí, tenían examen, pero era de tarde, creo, ¿no? El lunes es 12, sí. Si yo tengo que tomar en la mañana del 12, en teoría está puesto para el 2 a las 9. Ok, Este, podemos hacerlo el 12 a las 15 horas, 14 horas, ¿les parece? bien. El examen seguramente a mediodía ya me libré, así que ahí va. Me viene bien eso. ¿No es el resto? Sí, estaría bien. 14 horas quedamos. Dale. Ok, me lo anoté. Fenómeno. Quedamos así. Cualquier duda me escriben estos días y voy a ver si logro que Alen suba todas las clases, así las tienen para el parcial. ¿Ok? Ok, Les había mandado Bien. las encuestas, si quieren hacerlas también. Creo que se las mandé hace unos días, ¿no? sí, Sí, sí. sí. Está. Eso es voluntario, pero bueno, siempre es bienvenido. ¿Ok? Bueno, Bueno, quedamos así, me escriben y seguimos en contacto hasta el parcial. ¿Está? perfecto. Bien, Entrarían los bárbaro. Vamos. dos prácticos, ¿no? Claro, sí, sí, los prácticos hasta este último, y nos va, en la parte práctica nos va esto de ecuación de Dirac. ¿Ok? O sea, vocabulario, el de sistemas de partículas idénticas, ¿no? Sí, partículas idénticas, bien, lo que no fue para el parcial anterior, ¿no? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, Bueno. ok, hasta luego.